a la séptima clase del curso Diálogos de Ciencia, Política y Sociedad. Hoy día, ¿no es cierto?, vamos a hablar acerca de la propiedad del conocimiento y ciencia abierta. Nos acompaña Danisa Peric, directora de FAULab, y Paula Espinosa, autora de varios libros. Entonces, yo creo que a todos nos ha pasado lo siguiente: si nosotros cuando tratamos de entrar a una página, nos aparece algo así, ¿no es cierto? Muchas veces nos encontramos que cuando queremos justamente ese trabajo que queremos mirar o eso que nos parece tan interesante, está bajo lo que se llama un muro de pago, en el cual nosotros tenemos que pagar para poder entrar, o tenemos que chequearnos con alguna institución, o hay alguna barrera que nos impide, ¿no es cierto?, acercarnos a esto que nosotros queríamos ver. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los peligros que trae estas barreras de pago? ¿Y por qué sería mejor la ciencia abierta? Yo les quería poner solamente un ejemplo que es contemporáneo, actual. ¿No es cierto? Estamos en el tiempo de la pandemia. Los trabajos científicos son, muchos creen, lo más importante que se puede hacer y que van a salvar supuestamente a la humanidad. Pero nos encontramos con estos casos. No sé si vieron, salió un paper en Lancet que fue retractado 2 semanas después. Otro paper en New England Journal of Medicine, dos de las principales revistas de medicina, ¿no es cierto?, y que la gente se pelea por publicar ahí, también retractado a un mes después. Y si ustedes investigan por qué fueron retractados, se van a encontrar con esta empresa, que se llama Surface. De hecho, yo les diría, después de esta, traten de ingresar a esta página, www.surfacefeed.com, y vean qué sale. Y lo que van a encontrar es que no sale nada. Porque esta empresa que publicó estos papers, ha publicado muchos papers más, incluso ha hecho test para el COVID, hizo un fraude gigante que hizo que estos papers se redactaran, y el fraude fue que cuando se les pidieron por qué muestren los datos, por qué hay controversia acerca de lo que pasaba, los datos que ellos tenían no los pudieron encontrar, no existían, no había incongruencia, no estaban libres. Y ahora lo que hicieron fue borrar la página. ¿Cómo se lo va a hacer? Esto no es tan nuevo, ya, lamentablemente. De hecho, esto mismo ha pasado antes con Lancet. Lancet publicó este estudio que hace una relación entre las vacunas y un posible autismo en niños. Se demoraron un montón de tiempo, ¿no es cierto?, en sacarlo y en retractarse. Y eso llevó a todo lo que se conoce hoy en día. Son, de hecho, unos principales presidentes que ellos dan para apoyar el movimiento antivacunas. Y el movimiento antivacunas ahora es, ¿no es cierto?, más importante que nunca. Hay estudios que han mostrado que en Facebook y en varias páginas están ganando popularidad para que cuando venga la vacuna contra el COVID, hacer todas unas teorías conspirativas que van a tratar de evitarla, obviamente. Pero la pregunta, ¿la ciencia abierta es solo acceso abierto, solo quitar estos muros de pago? Y la respuesta es no, probablemente. La ciencia abierta es solo el comienzo y es mucho más amplia, ¿sí? Lo que se pide a la ciencia abierta es abrir los datos, abrir las fuentes, abrir el proceso de revisión para transparentar la ciencia y que de esta manera uno pueda confiar plenamente en lo que sucede y también colaborar y compartir. Solo para terminar, ¿no es cierto? Esto es la discusión actual con el Ministerio de Ciencia. Ha impulsado ahora en junio la nueva política de consulta pública de acceso a datos e información científica, que está, cualquier persona puede entrar y puede comentar lo que ellos hicieron, y supuestamente ellos van a tomar esos comentarios y van a agregarlo a la política. Así que esta charla es de suma importancia para que después podamos todos aportar quizá a mejorar estos procesos. Y como nosotros no somos expertos, sino que invitamos a gente que sí lo es, para el día nos va a acompañar, como decía, Paula Espinosa. Ella es licenciada en Lengua y Literatura Hispánica de la Universidad de Chile. Es coautora de varios libros, y en particular, ¿no es cierto?, lo que nos llamó la atención es este último libro que sacó junto a Joe Jackson el año pasado, Copia a Muerte, donde habla acerca de estos temas y discute cuáles son las posibles consecuencias y cómo esto va a ayudar. Nos va a contar mucho más. Y después nos va a hablar Danisa Peric. Ella es diseñadora industrial, es directora actualmente de FabLab de Chile, que es un verdadero, ¿no es cierto?, una verdadera isla, ojalá que se amplíe eso, donde se crean y ya no solo compartimos libros y datos, sino que vamos a compartir las tecnologías del futuro,
de una manera sustentable, como se muestra en la página. La página es, al menos los proyectos que aparecen ahí son como muy llamativos, sorprendentes y tienen una mirada siempre ecológica. Así que ojalá nos cuente mucho acerca de eso. Solo para, antes de empezar, la consideración es, cada invitado va a tener 20 minutos para exponer sus ideas, y después vamos a dejar tiempo para la ronda de preguntas. En la ronda de preguntas los alumnos pueden levantar la mano según su posición o hablar directamente según las conexiones que tengan respectivas. Y también las preguntas se van a recibir mediante Facebook y las plataformas que estén abiertas. Eso, entonces, sin más preámbulos, los dejo con Paula. Ya. Muchas gracias por participar. Voy a dejar de compartir. Ah, ya. Ya, primero agradecerles la invitación a esta instancia. Me parece que además el enfoque que tú presentaste al comienzo a mí me representa mucho y me siento muy contenta que tanto alumnos de pregrado como de posgrado o personas que quizás no estudian en la universidad y están accediendo a esta clase o instancia estén interesadas en estos temas. Efectivamente puede ser una particularidad que alguien de la literatura y de la historia del arte se haya interesado en algún punto como por la ciencia, pero sí, bueno, sí, me interesa la ciencia, pero me interesa mucho la idea de conocimiento, ¿ya? Eso es lo que en realidad me interesa mucho, la idea de conocimiento, de poder, el factor político y lo político que hay en eso, en cómo se transmite el conocimiento. Y no, claro, yo no soy una persona, una científica, ni tampoco soy una persona que sepa así como de computación, como que voy a formatear un computador o algo así. Es más bien que me pregunto como por algo que les voy a hablar, que son como más bien de los efectos sociales que tiene la tecnología, la ciencia y el conocimiento en general, ¿ya? Porque además se han hecho estas divisiones sumamente arbitrarias y dañinas que son como humanidades, ciencias, qué sé yo, que son, en verdad, son puras arbitrariedades. Y hoy día mismo que la vocería la está tomando el ministro de Ciencia en vez que el ministro de Salud, ese ministro también es un ministro de las humanidades, pero sabemos que las humanidades en el mundo están en crisis. Entonces, no es extraño también que el mundo esté en crisis. Las humanidades son muy importantes, incluso para hablar de estos temas. Y efectivamente, el año pasado, justo en la semana del estallido social, así justo, nosotros teníamos que publicar un libro que se llama Copia o Muerte, que es un libro que habla sobre conocimiento, sobre poder, sobre ciencia, sobre el uso de datos, y que tiene como objetivo tratar de ser divulgativo y transversal, ¿ya? En general, el mundo anglo, y por eso quiero hacer un poco esta introducción, el mundo anglo tiene harta como información, sobre todo en el ámbito académico, pero muy de nicho, o sea, ya como los abogados hablan de esto, los científicos hablan de esto, qué sé yo. Y el mundo hispano tiene más bien, como me conversa más de la idea de copyright, como de los derechos de autor, de qué pasa con la autoría, de no sé qué, pero también en el nicho. Nosotros tratamos de pensar esto antes de porque yo no soy abogada, en este caso yo tampoco he abogado, y el debate como legislativo, o sea, como legal, era algo que al menos a mí, y yo creo que a él, ni podíamos entrar, ni creo que sea el tema necesariamente, ¿ya? Entonces, si bien les voy a contar un poco de la legislación, se dan cuenta que un poco de la legislación da lo mismo, porque sobre todo, ustedes lo sabrán, la tecnología avanza, y siempre todo lo que son formas de administrar y regularizar las cosas queda atrás. Y bueno, también me alegro mucho saber que Danisa es diseñadora industrial, porque admiro mucho esa profesión, y aprovecho de felicitarla. Voy a correr esto, porque si no, no lo voy a leer. Ya. Yo siempre parto mis presentaciones con esta cita que me gusta mucho de Nietzsche, de este filósofo alemán. En algún rincón apartado del universo titilante que se derrama en innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fue aquel el minuto más arrogante y más solapado de la historia universal.
pero fue solo un minuto. El astro se congeló luego de unas cuantas palpitaciones de la naturaleza, y los animales inteligentes tuvieron que morir. ¿Por qué me gusta esta cita de Nietzsche? Bueno, además porque la encuentro muy linda en términos estéticos, es porque básicamente nos dice, el conocimiento es una invención, como Nietzsche también dijo, el origen es una invención, ¿ya? Y el hecho de que el conocimiento sea una invención da una cosa, primero nos descuadra algo que se le podría llamar sentido común, ¿cierto? Que es como, pero obvio que existe el origen, y es como, no, el origen es arbitrario. y de hecho Nietzsche, en la genealogía de la moral, te dice que siempre es posterior. ¿Cómo uno puede delimitar el origen de eso? ¿Cómo uno puede delimitar el origen de algo? Entonces, el conocimiento es un invento, eso es lo primero que dice Nietzsche. Y a mí eso ya te da la posibilidad, como cuando uno discute, por ejemplo, en conversaciones de género, y uno dice como, el género es un invento, entonces en realidad uno puede cambiar ciertas cosas, no está determinado por ciertas cuestiones. En particular hay un filósofo francés actual, contemporáneo, que se llama Rancière, Jacques Rancière, que tiene un libro muy interesante que se llama El maestro ignorante, que se lo recomiendo mucho porque está basado en un personaje que realmente existe, y que habla de métodos educacionales y del conocimiento. Y hace una crítica bien aguda como a la perspectiva progresista del conocimiento, porque dice que la perspectiva progresista del conocimiento de alguna manera mantiene la brecha del maestro y del ignorante. Y el problema de esa brecha no es solo que es que hay alguien que le va a enseñar que tiene como un poder sobre el otro porque sabe, ¿cierto? Sino que además sabe lo que el otro tiene que saber. Y eso es doblemente violento. Y a veces nos reparamos en esa asimetría, en que no solo que todos aprendemos cosas, pero no solo eso, el punto es que además que alguien te diga lo que tienes que aprender, eso es muy violento. Y eso es lo que se cuestiona, eso es lo que se cuestiona en el libro bastante, y eso es lo que yo cuestiono. Eso debería ser decisiones, no es que el conocimiento va a dejar de existir, la palabra existe, pero es algo que nosotros determinamos y por lo tanto podemos entrar a cuestionar. Y hasta ahora lo ha determinado más bien los países que lo inventaron, que son lo que se ha venido llamando el norte global. Entonces voy a hacer una pasada rápida por ciertas ideas sobre el conocimiento. Y acá va a ser bien variopinto. Bueno, primero les quiero mostrar a esta mujer maravillosa que se llama Anne Carson, que es una poeta, y ella tiene un libro que se llama Eros, que es su tesis de doctorado, donde examina el amor romántico en la antigua Grecia. Y ella llega a la conclusión de que Aristóteles habla del Eros, del deseo, en realidad lo vincula al deseo por el conocimiento. Dice, el poder de ver la diferencia entre lo que se sabe y lo que no constituye la sabiduría de Sócrates, y es lo que motivó su vida de reflexión. La actividad de intentar aprender esa diferencia es aquella de la que, según admite, está enamorado. ¿Se han dado cuenta cuando uno ve una película o lee un libro y como que te dicen como, no, aparte que es como fácil de entender? Y es como, ok, estoy diciendo, a veces todos queremos ver cosas que sean livianas, pero ¿qué tiene no entender? Primero, ¿qué tiene no saber algo? ¿Por qué no puede ser entretenido simplemente no saber o no entender? ¿Cierto? Hay una erótica ahí del conocimiento. Y a mí me pregunto, en términos más de, por ejemplo, yo hago clases también, o bueno, este año no, pero uno ve como en las generaciones progresivamente universitarias, hay como un desazón con el conocimiento, como con pocas ganas de conocer. Estoy haciendo una generalización, ya hay generaciones socioprioritarias. Y me pregunto cuánto hay de eso de que no hemos convertido como sujetos en cifras. Y si somos cifras, no hay cuerpo, no hay subjetividad y por lo tanto no hay deseo. Y si no hay deseo de conocer, ¿a qué? O sea, qué fome. Como, qué aburrido. Yo como encuentro muy fome no tener como alguna curiosidad. Y eso está un poco muerto. Juan Manuel Garrido, que es un filósofo de la Diego Portales, hace una crítica también, él es el profesor actual de la Diego Portales, es una crítica además al sistema de papers, acaba de haber harta crítica al paperismo, ¿ya? Que además en el caso de las humanidades es un tipo de formato que nos mata, o sea, simplemente no tiene ningún sentido, como o sea, que iba a ser un paper de Shakespeare, es como, como que no tiene ningún sentido.
Pero además dice Juan Manuel Garrido algo muy interesante respecto a la idea de conocimiento. Dice que no se puede conocer de antemano lo que se produce cuando se produce conocimiento nuevo. Y el problema, y quienes hemos estado cerca de formularios CONICYT o qué sé yo, es que en general, de alguna manera, y esa es como la idea también como esta disputa patente-innovación y etcétera, es como que esos formularios o esas formas de entender el conocimiento de alguna manera te orientan a qué conocer, a qué conocimiento crear. Entonces el eureka nunca existe, de alguna manera, porque es como, ¿cómo va a haber conocimiento nuevo si ya sé que quiero conocer? Es como tautológico. Entonces, pues lo que se produce cuando se produce como conocimiento nuevo es algo que hasta ese momento era desconocido, o no había sido nunca producido. Entonces, de alguna manera, el modelo del paper, del concurso, nos encierra bastante en eso. O sea, hay universidades que hoy por hoy piden a sus docentes que, por ejemplo, cuando tienen que apoyarlo en ciertas postulaciones, tiene que haber como un área de como que tú asegures un tipo de modelo de negocio, o que esto tenga alguna salida como de tipo de patente. Entonces, como, es extraño, es súper raro. Y lo que pasa, además con estas editoriales universitarias, que son un grupo cerrado, es que de alguna manera uno ve a los académicos, incluso inconscientemente, modificando sus preguntas de investigación por el comité asesor. Y uno lo nota, eso pasa. Y eso es muy grave, porque ¿cómo se va a generar conocimiento nuevo de esa manera? Entonces, eso es un punto de reflexión. Por otro lado, les voy a citar a otro autor y les quiero leer la parte negrita nada más, que tiene que ver con un hombre que está en un bosque. Entonces, él dice Henry de Thoreau, que un pueblo no pudiera entender que hay otro interés en un bosque que solo mirarlo. Que uno, como que vivimos una sociedad, bueno, esto con el pueblo y con todo el conflicto mapuche evidente, ¿cierto? Como no podemos entender, como que tenemos esta idea de producir, ¿cierto? No podemos entender que solo queramos contemplar un bosque, porque además no entendemos que en el contemplar también hay un aprendizaje, también hay una manera de conocimiento. Lo que pasa es que es otra manera de conocimiento, pero no es un conocimiento productivo de corto el árbol, hago esto, ¿ya? Y Pablo Yarsun, que también es un filósofo de la Universidad de Chile, fue decano hace mucho tiempo, habla de cuando joven, de este placer estéril, de la afición de los placeres del pensamiento, que tan como pensar por pensar, hacer porque sí nomás, por pensar algo, porque bueno, pensémoslo nomás, ¿cierto? Y eso se da, sabemos, solo en una instancia muy protegida, entre amigos, qué sé yo, pero no existen instancias en el mundo universitario que las promuevan demasiado, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice Foucault? Ya, Foucault es un filósofo de postestructuralista de la época de mitad de siglo, de los años 60, y Foucault estudió todo lo que él llamaba las máquinas de poder del siglo XVIII, ¿ya? Yo podría decir, como tesis, que la gente me la podría discutir, ojalá no ahora, porque no creo que alcancemos, pero yo tengo la idea que capitalismo e individualismo son dos caras de la misma moneda, pero que capitalismo y tecnología no son dos caras de la misma moneda, pero que sin embargo se han cooperado de alguna manera, ¿ya? Y lo que dice Foucault, y esto también tiene que ver con o sea, lo que yo estoy planteando desde ahora y para adelante es una crisis de una forma de entender al sujeto del siglo XVIII para adelante. Un sujeto cartesiano, racional, individual, de barreras claras, etc. O sea, el sujeto como que representa a Carlos Peña, o que nos quiere hacer creer, por ejemplo, un señor como Carlos Peña que existe, ¿ya? Que nunca, no sé, como que cita a Freud, pero parece que no le entró realmente, ¿ya? ¿Qué dice Foucault? Dice que el conocimiento, Foucault que estudió la cárcel, la medicina, la escuela, etc., también se metió con la idea de autoría y con la idea de conocimiento. Dice, el conocimiento ha de luchar contra un mundo sin orden, sin encabezamiento, sin forma, sin belleza, sin sabiduría, sin armonía, sin ley. El conocimiento se relaciona con un mundo como este y no hay nada en él que lo habilite a conocer ese mundo, ni es natural a la naturaleza ser conocida. Nuevamente apela a que el conocer, la noción de conocer, es un invento humano, y es un invento de la Ilustración, que establece
que hay ciertos ámbitos que tienen que ser conocidos. No es que el mundo esté hecho como naturalmente para ser conocido, o ser conocido de determinada manera. Y por eso él siempre lo va a vincular con el poder. Luego lo mueve con la figura del autor, ¿ya? Que el autor, como nosotros lo entendemos, es una figura que surge en el siglo XVIII. Entonces estamos en un punto en que es imposible comprender el conocimiento, desde mi punto de vista, sin primero saber que es un invento y que hay un entramado de poder detrás. El asunto es que ha generado y se ha utilizado para generar desigualdades, importantes desigualdades. Ya, muy rápido. Bueno, en Europa se demoró en que la imprenta, bueno, primero todo el sistema de patentes, que al mundo de la ciencia le importa, yo me imagino más, es posterior al sistema de propiedad intelectual o copyright, depende como el copyright del mundo anglo, el sistema de propiedad intelectual, que supone derechos morales, etcétera, es más del mundo hispano, pero básicamente lo mismo, pero tiene que ver con los autores, y sobre todo con la lectura. Eso es lo que primero surgió. Luego, cuando ya, de hecho, habían como estas típicas ferias de exhibición de inventos, qué sé yo, y el secreto de invención, y qué sé yo, ahí, digamos que los países empezaron a protegerse entre ellos, a no querer mostrar sus inventos, y de alguna manera empezaron a buscar como una legislación parecida a la que habían conseguido los autores, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Entonces, de todo como extenderse en los mercados, o sea, porque se dieron cuenta que los países, eventualmente, un país iba a inventar una vacuna, ¿ya? Alguien iba a llegar a ese invento, ¿ya? Entonces, el punto no era eso, entonces el punto era más bien restringir y tener de alguna manera, su reproducción monopólica, ¿ya? Por eso las patentes de los remedios son tan extrañas, o sea, como que empiezan a valer, por ejemplo, en los países. Por ejemplo, ya, yo invento un medicamento en Estados Unidos, pero si lo traigo a Chile, vuelve a valer el tiempo. Aunque, y aquí no terminé de explicar lo que era el enfoque economicista, es que se dice que efectivamente son los productos, o sea, todo lo que se inventa, son bienes para la humanidad, pero que hay un tiempo que permite recuperar a la empresa o a la persona el dinero o el tiempo invertido en lo que es una manera como de recuperar y de ganar con la creación. Como que además la única forma, que tu único incentivo para crearse el dinero también es una cosa muy extraña, ¿ya? O sea, por ejemplo, los movimientos feministas en los 70 se hizo mucha ciencia abierta, de hecho, y se hicieron muchos movimientos y muchos dispositivos que se hicieron de acceso abierto para, por ejemplo, las mujeres, ¿ya? Y que trataron de ir contra una institución tan terrible como la institución médica, que, perdón si hay un médico presente, pero que en general es muy conservadora, etc. Entonces, esta cuestión, ¿qué pasó? Estados Unidos empezó a hacer un lobby terrible, y desde los 80 para adelante, que se llama las rondas de Uruguay, hizo que este tema, que antes eran como convenios entre países y reuniones, pasara a ser un tema comercial. Y al pasar a ser un tema comercial, eso hace que todo lo que tenga que ver con patente y copyright esté en los tratados de libre comercio. Por eso aparecen, por eso los tratados de libre comercio tienen una patita de eso. Y por eso Estados Unidos hace como su lista 301 con los países que incumplen menos, etc. Porque lo pasó a un tema comercial, y eso quiere decir que te puede hacer penalidades comerciales, ¿ya? etc. Entonces, ese giro, además de ser, por ejemplo, esto fue a finales de los 80, países como Argentina, India, Brasil se opusieron, pero todos fueron muy atacados, pero países como Chile, que sinceramente es muy difícil de culpar porque había una asimetría de información, o sea, ¿qué sabía esta gente que estaba ahí firmando tratados que la tecnología iba a ser lo que es hoy? O sea, yo en ese sentido igual les doy un cierto beneficio, ¿ya? Ahora, mi lectura de esto es que nosotros nos encontramos en una etapa que yo le llamo colonialismo 2.0, así le llaman también otros autores, no es que a mí se me haya ocurrido. Alguien te puede decir que es una etapa más avanzada del capitalismo, qué sé yo. A mí me gusta llamarlo como colonialismo 2.0. Tiziana Terranova, que es una activista y una intelectual italiana, ha descrito esta coyuntura como una nueva e infinito horizonte de extracción de datos. De hecho, en nuestros momentos de ocio estamos haciendo datos. No sé, yo ayer entré a Skype y tuve que hacer como poner el animalito como varias veces como en la forma correcta. Estoy entrenando inteligencia artificial.
Ustedes saben que, por ejemplo, en la India hay lugares donde la gente está entrenando como haciendo la diferencia entre el perro y el quequito, etc. Al igual que bajo la lógica del colonialismo, en la actualidad los territorios están dominados por un grupo acotado de megaempresas globales, las que desarrollan nueva infraestructura y mecanismos de acumulación de capital. Es decir, si el sueño de Internet era la descentralización del poder, hoy estamos en el mundo contrario, ¿cierto? Y Europa se dio cuenta de esto a propósito de la app como de registro por el virus, se dio cuenta de que como dejó esto en manos de estas grandes empresas, no habían desarrollado tecnología propia, y se dio cuenta, ups, no dependemos de Google y Apple, wow. Además de establecer normas de explotación, tanto de recursos humanos como naturales, de este modo, podemos advertir que estamos en un camino iniciado siglos antes, por ejemplo, con la apropiación de la biodiversidad por parte de las naciones más poderosas del mundo, y que hoy avanza un paso con la sustracción del conocimiento en forma de datos. Y el problema para países, y eso nunca lo olvidemos, nosotros somos una ex-colonia, es que siempre vamos a estar en desventaja frente al norte global. Vandana Shiva, que es una autora de la India, muy importante, dice, si el colonialismo histórico anexó territorios, como lo hizo en la India, como lo hizo en África, como lo hizo en América Latina, sus recursos y los cuerpos que trabajaron en ellos, la toma del poder del colonialismo de los datos es a la vez más simple y profunda, la captura y control de la vida humana misma a través de la apropiación de datos que pueden extraer de ella con fines de lucro, ¿ya? Y hay autores, que si a alguien le interesa, puede escribirme, qué sé yo, contactar, como Paulo Virno, qué sé yo, que ya hablan de biopolítica 2.0, de ahí que se hable de capitalismo cognitivo, etc. ¿Ya? Pero esto todo tiene que finalmente que ver con propiedad, poder y dinero. Esto es lo que nos interesa. Ya, primero decir que la vida es una copia. O sea, pensar que existe un original, sinceramente es una arbitrariedad. Además, es una arbitrariedad, yo no sé si alguien vio La Guerra del Fuego, que es una típica película que se ve en clases de historia. Bueno, es como de la prehistoria y qué sé yo, y lo interesante es que es como, así funcionaría la propiedad intelectual. Es como, la tribu A sabe hacer fuego, y la tribu B sabe hacer fuego, pero la tribu A llegó antes y patentó el fuego. Entonces la tribu B, aunque sepa hacer fuego, no puede hacer fuego porque la patente la tiene la tribu A. Así, básicamente, el sistema. De hecho, existen trolls de propiedad intelectual, etc. Y por eso también es absurdo, y por ejemplo, ¿por qué los cortes de pelo no tienen propiedad intelectual? ¿Por qué? ¿Por qué ciertas cosas sí y ciertas cosas no? ¿Ya? Acá, por ejemplo, el Museo de Bellas Artes nació como un museo de copias, y en un momento eso les dio vergüenza, y hubo toda una controversia, la controversia de los mamarrachos, que se llama, ¿ya? Hoy por hoy existe tecnología, a propósito de la impresora 3D, que además ha avanzado mucho gracias a que ya se terminó una de las patentes de una de las empresas, y existen los materiales, y uno podría, por ejemplo, reproducir obras de arte como La libertad guiando al pueblo. ¿Y por qué no hacerlo? ¿Por qué no? ¿Cuál sería? De hecho, antes, cuando había un problema de originalidad en una obra de arte, se llamaba a los historiadores de arte. Hoy en día no, hoy en día se llama como el CSI, como un científico, ¿ya? O sea, hasta en eso nos quitaron la pega. ¡Qué atroz! Y este es un ejemplo, ya que una clásica ejemplo de Judith decapitando en 3 modelos distintos, en 1598, 1926 y Cindy Sherman en 1990. ¿Esto es copia? ¿Que hay que demandar? Esto, ¿qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá? Cuando además sabemos que Leonardo da Vinci trabajaba con un montón de ayudantes que le terminaban los cuadros. ¿Cómo se define? O sea, por ejemplo, la gente que ha trabajado cercano a escultores, qué sé yo, no trabajan solos. Nadie trabaja solo. Y nuevamente, suponer, además, una idea muy platónica, de que hay una idea dentro de tu cabeza. Y que esa idea, en realidad, es como que está acá y como que sale tal cual de mi boca. Y eso, en realidad, vamos a ver que filosóficamente no es así. Esto es una perspectiva más fenomenológica de la configuración de la realidad. Y acá, miren, les voy a citar a una economista, sí, esto trae todo. Mariana Mazzucato, una gran economista, y ella pone un ejemplo súper bueno, que dice del cambio, de cómo ha cambiado la economía actualmente. Entonces, por ejemplo, decía que antes un medicamento, y pone el ejemplo del medicamento, tenía un valor, un costo, un precio
dado por su valor de producción, ¿ya? Y también por la presión que podían o no poner los trabajadores, etcétera, ¿ya? O sea, el costo de producción. Sin embargo, hoy ese costo está dado, es un costo subjetivo, es cuánto la gente, hay un índice, de hecho, cuánto la gente está dispuesta a pagar por aquello, ¿ya? De hecho, de ahí que se supone que Amazon te pone precios distintos según lo que el algoritmo supone que está dispuesto a pagar, que es subjetivo, ¿cierto? Bueno, no sé si supieron del escándalo del algoritmo de Tinder, que repetía el sesgo como sexista, de alguna manera, en que le iba mejor a los hombres, o sea, como primero te ponían como gente muy linda, luego te ponían gente como tú, que ahí, porque lo que ellos quieren es que efectivamente haya match, que haya pareja. Y además, hacían que te ponían gente como que en tu descripción fuese como, o intelectualmente, o por currículum, menor a la mujer menor al hombre, ¿ya? Porque el algoritmo aprendió que funcionaba mejor así, ¿ya? Entonces, todo ese tipo de cuestiones son subjetivas finalmente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo empezamos a generar los precios? Sobre todo, yo me lo pregunto con la creación, porque ya ni siquiera es lo que creáis, es lo que podéis llegar a crear. Como que eso podría terminar siendo un modelo de especulación. Es muy interesante ese tema. Entonces, ¿cómo pasamos de tener una concepción de la productividad y del valor basada en la voluntad por objetivizar los costos económicos de los bienes hasta una noción que hace del valor un bien simplemente dado por la valoración subjetiva de quien lo desea? O sea, y de hecho a nosotros nos pasa, o sea, yo que hago clases o a veces te piden cosas o ediciones, tú decís como, ya, esto vale esto, pero en realidad tú también decís como, le cobráis según lo que está dispuesto a pagar la persona. Como, bueno, si este tipo es un millonario le va a cobrar mucho dinero. Entonces, ¿en qué medida cómo podemos competir y en qué medida podemos generar una economía en estas circunstancias? ¿Ya? Sobre todo cuando se ha dado, o sea, la creatividad y la creatividad entendida en un sentido, tiene hoy un valor en la economía muy importante. Hay un libro de un sociólogo que no voy a pronunciar porque alemán es imposible, pero que se llama El Self-Emprendedor. Yo se lo recomiendo porque es muy bueno. Y me voy a meter rápidamente en las patentes. Stuart McDonald, que es un abogado, dice, es bien como crítico, porque bueno, la evidencia, no hay evidencia tan clara, pero sí lo que nosotros más encontramos es que en realidad está más dada a ciertos modelos de simulación que muestran que en realidad las patentes más bien tienden a perjudicar la innovación que a promoverla, ¿ya? Hasta ahora no hay como evidencia así como alguien te diga, oye, ¿sabéis que sin patente esto no funciona? De hecho, a mí me entrevistaron por el libro una persona muy de derecha y me decía, ¿y Steve Jobs hubiese existido sin las patentes? Y yo le decía, uno, Steve Jobs para mí el personaje como lo peor que me podéis nombrar en la vida. Y dos, es como, ¿tú qué creís? Que no había otra persona que se iba a ocurrir eso. Como absurdo. En teoría, este mecanismo ofrece al creador la oportunidad de recibir algún tipo de recompensa por su invención y proveer a la sociedad de una nueva solución que no se habría obtenido de otro modo. Y ahí estamos entrampados, porque si nos acordamos de lo que decía el filósofo de los ODP, Garrido, ¿cómo una nueva solución si está metido en un sistema de patentes, si está compitiendo por llegar más rápido, si en realidad no hay conexiones, no están trabajando colaborativamente, etcétera? Y también dice este mismo abogado que no es extraño que en general la literatura tienda a hablar bien de las patentes, porque en general los que están ocupados de esto son economistas y son abogados que son los que se ven más beneficiados de todo esto. Es decir, los abogados se ven muy beneficiados del sistema de patente y copyright porque se ha legalizado mucho en todo ámbito de cosas. Entonces, claro, no es raro que este tema les importe tanto. Paula. Y acá les quiero mostrar, sí, me largué, ya terminé. Un minuto para cerrar y continuar con... Ya. Esto es lo último que digo. Este mapa muestra, hay un sitio que se llama Web of Science, que muestra, por ejemplo, cómo se distribuye la producción científica según donde están los científicos, y se da uno cuenta que están marcadamente en Estados Unidos, etcétera, ¿cierto? El norte versus el sur.
Y ahí ponemos problemas como el del paperismo, cómo podemos realmente evaluar la producción científica, y el problema de la ciencia no hecha, porque ¿a quién le interesa? Si no te la financia el Estado o no te la financia un privado, ¿a quién le interesa? Y luego cuestiones complejas como la diversidad. Por ejemplo, cuando tenés un medicamento y es probado en hombres blancos, por decirlo, cuando sabemos que igual hay diferencia, entonces más que yo lo saben en términos genéticos, como, bueno, ¿de qué diversidad estamos hablando? Entonces hay un problema en la distribución y en la creación del conocimiento. Esto yo creo que Danisa lo va a agarrar mucho mejor que yo, pero sí quería hacer la diferencia entre ciencia abierta y acceso abierto, ¿ya? Que son dos cuestiones distintas, o sea, son dos caras de la misma moneda, así me gusta esa frase. Digamos que ha evolucionado muchísimo el modelo de la investigación científica a la ciencia como de la idea de acceso, que es CIHAP, por ejemplo, con Alexandra Elbaquian, a la ciencia abierta, que ya tiene otro tipo de cuestiones, ¿cierto? Y hay movimientos que se están moviendo en ese sentido. Muy rápido. Siglo XXI, tenemos problemas con la digitalización, con la copia digital. Ya la copia digital cambia todos los sistemas de producción porque cambia la noción de origen. Ya no puedes establecer un origen. Los algoritmos y la inteligencia artificial, nosotros nos podemos quedar con la idea de que son reglas, pero el asunto es que tienen efectos sociales en los que no estamos pensando. Ahí me encantan, no estoy en contra de ellos, pero tienen efectos sociales y además desarrollan habilidades propias que son distintas a las humanas. Y eso no es necesariamente malo, pero es algo de lo que tenemos que pensar. En cambio nos han enseñado, como con esta imagen de Terminator, que la ciencia es nuestra enemiga y no necesariamente así. ¿A qué le tenemos miedo? ¿A qué le tenemos miedo con el virus? A cambiar, a mutar. Foucault tiene una frase que a mí me encanta. Lo único bueno que sabemos es que la idea de persona se va a acabar. ¿Qué tanto que se acabe? Hay un libro de Helen Hunter que se llama Xenofeminismo, que se basa en el feminismo como en la tecnología, como las posibilidades que le puede dar la tecnología al feminismo. Se los recomiendo a quien quiera ver más. Porque tiene que ver con eso. Puede ser que cambiemos. ¿Qué tiene que cambiar? Y nudos, la ética, que es una cosa que se habla mucho de ética, pero nadie la define. Yo la trajo desde Judith Butler y la defino como responsabilidad. Entender esto que ya no son una simulación de la mente, sino que es un pensamiento en sí mismo, lo que les decía, y que el análisis cultural ha negado a los algoritmos el potencial de ser otra cosa que un conjunto infinito de reglas. Es mucho más que eso, y hasta que no lo entendamos, vamos a seguir limitados. Y un caso que a mí me tiene escandalizada y no entiendo por qué no estamos hablando de esto todos los días, es lo que está haciendo el gobernador de Nueva York, que contrató al ex CEO de Google, que además tiene acciones aún en Google, para que sea parte de la comisión que va a organizar Nueva York post pandemia. Y están viendo cómo hacer escolaridad, porque sabemos, por ejemplo, yo no tengo ningún problema con la automatización, pero ¿qué se va a automatizar? Se va a automatizar al que hace hamburguesas en McDonald's, que es un trabajo que no aprendís nada, o se va a automatizar al profesor y la profesora, el trabajo medio se va a automatizar. ¿Quién va a decidir eso? Es un asunto político, ¿cierto? ¿Qué son frases como esta que te digan que los humanos son biopeligrosos y las máquinas no lo son? Y esta gente está en este minuto pensando en Nueva York. Por eso a mí me interesa que la vida doméstica está siendo sumamente modificada y además estamos siempre súper observados por nuestro amigo Estados Unidos. Eso, terminé. Perdón. Gracias, muchas gracias. Perdón. Bueno, Ahora, Catarina. Sí, vamos a pasar rápidamente con Danisa, con su presentación. Pero no alargarme tanto. Por favor. Gracias, Paula. Continuar. Ya, bacán. La Paula le da todo el grueso teórico, histórico. Voy a tratar de llevarlo, que el valor esté como de llevarlo en la práctica, quizás también a la situación nacional. ¿Ven mi pantalla compartida? Sí. ¿Sí? Ya, bacán. Oye, no sé si... Espérate que se cargue. Ahí sí. Ahí sí. Vale.
no sé si vieron esta nota, publicación, qué sé yo, bueno, este medio, no sé quién frecuenta este medio, pero bueno. El titular dice, Aerolínea habilita vuelos especiales para traer suministros médicos a Chile, y la bajada dice, desde Chile hacia el extranjero, en tanto, se enviarán manzanas, semillas, salmón, para fomentar las conexiones globales entre el país y el resto del mundo. Bueno, no sé qué les parece a usted el titular, me parece casi, es como casi un meme, ¿cierto? Pero no lo es. Es como la cruda realidad, ¿cierto? De alguna manera, este tipo de notas o situaciones, ¿cierto? Ilustran muy bien como esta transición que ha sido bastante triste, ¿cierto?, del país, de pasar de ser un país con mucha riqueza en oficios tradicionales, en saberes industriales, ¿cierto? El autoyagán, el pillán, ¿cierto? El avión, a uno muy pobre en complejidad económica, ¿cierto? En donde de alguna u otra manera nos volvimos expertos importadores, ¿cierto? De productos ajenos, que resuelven necesidades ajenas también, ¿cierto? Prestadores de servicios a partir de necesidades básicas, y lógicamente lo que sabemos todos que somos expertos explotadores, ¿cierto?, de nuestros recursos naturales y de nuestras materias primas. Y eso es finalmente, estamos metidos y entrampados, ¿cierto?, en este modelo de crecimiento, pero finalmente no de desarrollo. Bueno, espero poder a través de esta presentación, que va a ser más bien como experiencial, son las iniciativas en las que hemos estado en el último tiempo, poder mostrar que hay algunas oportunidades como que tenemos más desde abajo hacia arriba, ¿cierto?, de poder incidir y intentar reconstruir este sistema que no tiene mucho futuro, ¿cierto? Y bueno, dentro de este contexto se desenvuelve el Fab Lab, el Laboratorio de Fabricación Digital, en el que estoy desde el 2016, y de alguna manera este laboratorio aspira volverse justamente en un polo en donde se puedan iterar e implementar nuevas prácticas productivas, ¿ya? Este debe ser un espacio, ¿cierto?, abierto, en donde el Estado, ¿cierto?, la sociedad civil, las organizaciones pueden, desarrolladores, ¿cierto?, creativos, pueden acceder e iterar, probar nuevos modelos de producción para este país, ¿cierto? Entonces ahí hay algunas como de los objetivos mayores, ¿cierto? Algunas como palabras claves, ¿cierto? La necesidad de poder volver a generar una cultura del hacer que sea creativa y que sea más sustentable, ¿cierto? Promover nuevas prácticas, como la colaboración y la transdisciplina, la de verdad, ¿cierto? Como la única manera de poder abordar los desafíos de hoy día, y esto que les digo de los nuevos modelos de producción con algunas cualidades, ¿cierto? Pero principalmente que sean centrados en las personas y especialmente en las personas dentro de los ecosistemas, ¿ya? Bueno, el Fab Lab tiene una historia, partimos siendo un taller de máquinas, si se quiere. Hoy día nos gusta nombrarnos a nosotros mismos como una comunidad. Es un laboratorio abierto, completamente de puertas abiertas, ¿cierto? Tenemos principalmente 3 áreas, educación, comunidad y producción. En la primera, bueno, muchos talleres, ahí los aprovecho también de invitar, hacemos alrededor de 80 talleres abiertos, gratuitos al año, temas tecnológicos, sustentabilidad, ¿cierto? Para aprender herramientas, metodologías, como bien diversos, como cualquiera que se motive a ir podría generarse una como malla propia como de autoaprendizaje, ¿vale? Prescindir, no sé si se me permite, pero prescindir como de la educación más formal. Bueno, actividades de comunidad, qué sé yo, y producción, donde está el desarrollo de productos, sistemas, tecnologías, qué sé yo, aplicación de tecnología,
no voy a profundizar mucho en esto, en el laboratorio, pero sí, y por ahí que alguien lo había nombrado, por ejemplo, una manera de ilustrarlo, la página web del laboratorio, si tienen la oportunidad o la motivación de meterse, en realidad es un repositorio de proyectos open hardware o open source, ¿cierto? Entonces, si uno ingresa a alguno de estos proyectos, debería encontrarse con toda, no solamente los instructivos, la documentación, sino que incluso los planos y poder replicarlo por ahí mismo, generar equipos de trabajo, ¿cierto? Hay una cosa bien dinámica que se da con este repositorio. Hay como 200 y tantos proyectos documentados. Y más adelante voy un poco a ese tema, pero es difícil. O sea, por un lado está la infraestructura, por ahí me mandaron una pregunta de qué se necesitaba para fomentar ese tipo de cosas. Está como la infraestructura tecnológica que te permite poder documentar y qué sé yo, y ahí está el acceso abierto, pero por otro lado también como hay una cultura como de la documentación y entender el rol y el impacto que puede tener abrir el proyecto y abrirlo a otros y abrirlo hasta sus huesitos, ¿cierto? Por completo. Y cuando estamos, bueno, no soy solita, ahí está mi equipo, es bien de todas áreas, ¿cierto? Cuando decretaron dentro de la facultad o de la universidad, creo que fue el 16 de marzo, ya perdí la noción del tiempo un poco, como la cuarentena voluntaria, y nos mandamos a la casa, cada uno agarró una máquina y se la llevó para la casa. Y bueno, 13 de marzo, todavía como que no habíamos entrado nosotros en fase crítica, estábamos viendo lo que pasaba afuera y qué sé yo, y vimos que empezaron a surgir diferentes proyectos desde laboratorios, empresas, qué sé yo, open source, ¿cierto? O sea, de código abierto, con elementos, dispositivos, qué sé yo, que respondían a la falta de insumos médicos, ¿ya? Y lógicamente, nosotros sabíamos que acá eso iba a ser crítico, porque no dependemos de la importación, la industria es muy disminuida, ¿cierto? Entonces empezamos a agarrar estos proyectos, los que estaban abiertos, ¿cierto? Y adaptarlos a la realidad nacional. Este es un caso de un escudo facial, que es estos elementos de protección personal, ¿cierto? Funciona como una barrera que evita que el virus penetre en formato suspendido, ¿cierto? En saliva, básicamente. Entonces agarramos este modelo que estaba abierto de una empresa que se llama Prusa, que son fabricantes de impresoras 3D de República Checa, y lo adaptamos, bueno, era con materiales más sofisticados, qué sé yo, y lo adaptamos para que esta cuestión funcionara a partir de una mica de librería o supermercado estándar, asumiendo que no hay ni funcionarios de las instituciones médicas que pueden alterar, cortar, qué sé yo, la mica se tiene que cambiar cada ciertos ciclos de uso, y materiales muy básicos y qué sé yo. Y asumiendo también que en Chile hay una red, ¿cierto?, de como una micro industria, ¿cierto?, de impresión 3D, de personas que tienen impresoras 3D en la casa, ¿ya?, o en las oficinas, o qué sé yo, ¿vale? Entonces, aplicamos 3 estrategias como para poder difundir este proyecto. Ya nosotros queríamos que la cosa se tomara y se imprimiera. La primera fue su documentación como un proyecto open source, ¿cierto? Y ocupamos esta página. Hay diferentes plataformas que están orientadas a la documentación de este tipo de proyectos, ¿cierto? Una de estas es GitHub, que tiene la gracia que es especialmente para generar como proyectos colaborativos, ¿cierto? Entonces hay un muy buen control de versiones de la cosa, y se va guardando como todo el historial, queda como todo registrado y qué sé yo, ¿ya? O sea, no solamente es el plano final, sino que en realidad todo el proceso, todos los aprendizajes y la manera de trabajar el equipo y qué sé yo. Y además pueden haber aportes desde cualquier persona, de cualquier lado, ¿cierto? Y algo que hicimos también, y que son prácticas bien impulsadas por estas plataformas también, es que lo licenciamos bajo Creative Commons. Este tipo de licencia, bueno, ahí Paula será más experta, ¿cierto? Pero
de alguna u otra manera, bueno, uno puede licenciar con Creative Commons desde la A a la Z, ¿cierto? Desde que yo comparto el archivo, ¿cierto? Pero no lo puedes fabricar, pero no lo puedes vender, por ejemplo, o hasta la Z, que es la total apertura, comercialización, qué sé yo, que es lo que hicimos en el caso nuestro, ¿cierto? Lo abrimos para cualquier tipo de uso, ¿cierto? Pero lo que hace esta licencia es que evita que otro lo tome y lo patente, ¿ya? También lo que hicimos fue definir un precio ético máximo de venta, ¿cierto? Y hubo versiones como desarrolladas colaborativamente por otras personas. Al mismo tiempo nos integramos una red también que se formó hace ya como un mes y medio más o menos, ¿cierto? Se llama AFES, que es la Asociación de Fabricantes por la Emergencia Sanitaria. Se piensa como una organización que no tiene fines de lucro, ¿cierto? Para hoy día responder a la emergencia sanitaria, pero se proyecta como para poder abordar con estos nuevos modelos, ¿cierto? Ahí les voy a contar un poco más, de diseño y manufactura distribuida para aportar a las necesidades del país. Pero lo que hace es que vincula las organizaciones, que son las que definen las necesidades, ¿cierto? En este caso son instituciones médicas, los fabricantes de todo nivel, desde los chicos que tienen impresoras, como los makers, ¿cierto? Que tienen impresoras en la casa, hasta industria más tradicional, ¿cierto? Y desarrolladores de productos. Y también hicimos como una ronda más masiva de prensa para dar a conocer el proyecto, ¿cierto? Y esto finalmente generó que el dispositivo se empezó a imprimir en todos lados, ¿ya? En todos lados, así como en muchas partes de Chile, ¿cierto? Desde, no sé, universidades, colegios que tenían impresoras, hasta más particulares, incluso empresas, y la cosa empezó a masificar, empezaron a aportar con mejoras, por ejemplo, y eso también es como muy interesante porque finalmente el proyecto se va dando súper colaborativamente, que es algo ahí como la reflexión que posiciona la Paula. Como el proyecto es abierto, hay muchos que se empiezan a comprometer con el proyecto, y hay muchos que quieren empezar a aportar con el proyecto, entonces el proyecto escala, y mejora a una velocidad muchísimo mayor que si este fuese un proyecto que está exclusivo dentro de una universidad, con puertas abiertas, o sea, puertas cerradas, qué sé yo. Y para queríamos entregar 2.000 escudos faciales para el Hospital Clínico de la Chile, ¿cierto? Nos unimos entre algunos productores, ¿cierto? Para poder experimentar, aplicar un modelo de manufactura distribuida, ¿ya? O sea, hay un encargo que entra y el encargo se resuelve entre varios, ¿ya? En resumen, eran 25 impresoras que estaban repartidas en región metropolitana, en diferentes comunas, ¿cierto? Y empezamos a hacer un trabajo con el hospital, junto con todos los socios, de alguna manera, para mejorar el diseño y adaptarlo a las necesidades particulares del hospital, ¿cierto? Ellos tenían muchos médicos de primera línea, ¿cierto? Bueno, entonces empezamos a hacer diseño distribuido, un trabajo muy interesante. Las impresoras están en las casas de cada uno, ¿cierto? No nos hemos visto físicamente, ni con la gente del hospital, ni con los doctores, ni entre nosotros, ¿cierto? Y de alguna manera todas las iteraciones, no sé, el Joaquín que proponía algo, ¿cierto? Para yo entender lo que tiene en su cabeza, me mandaba el archivo, lo imprimía aquí en mi casa, ¿cierto? Y así fuimos iterando de una manera muy rápida, alejados físicamente, ¿cierto? Pero gracias a que los procesos están completamente abiertos, completamente documentados, ¿cierto? Y compartimos archivos y todo el tema. Entonces, diseño distribuido, manufactura distribuida, las impresoras por Santiago, ¿cierto? Y un proceso de sanitización centralizada. Cada 2 días se recogían los dispositivos impresos en todas las casas, ¿cierto? Y se llevaban a un centro de sanitización en uno de los socios en Providencia. Y así estuvimos durante 2 o 3 semanas abordando este encargo. Entonces, son otras maneras de hacer las cosas, ¿cierto? Mucho más abiertas, con sistemas mucho más horizontales,
el que tenía más capacidad, ¿cierto?, apoyaba al que tenía menos, cualquier cosa que pasara en el camino había una cosa de apoyo, ¿cierto?, y se daba, yo creo que estaban las condiciones, esta crisis, ¿cierto?, que también genera como una épica, de alguna manera, como tras los proyectos, motivaciones en común, ¿cierto?, pero muy basado en estas estructuras como bien horizontales, bien de apoyo, ¿cierto?, y que implican, de alguna manera, mucha comunicación y relaciones, ¿cierto?, entre personas, más que empresas o qué sé yo, ¿vale? Y muy basados, por supuesto, en este acceso o democratización, ¿ya? A partir de estas experiencias que hemos ido trazando este flujo de trabajo para organizaciones como AFE, ¿cierto?, muy basadas en, como les digo, en open source y manufactura distribuida, ¿ya? Muchos proyectos, ¿ya?, que han surgido también desde esta manera de hacer las cosas. Todos estos proyectos están, si se ingresa ahí a las páginas web, están todos documentados, abiertos, para que cualquier persona la pueda hacer, dependiendo de las tecnologías con las que cuente, ¿ya? Hay mucho trabajo también con industria un poco más tradicional, ¿cierto? Y lo que se mantienen son, en el fondo, estos archivos. Hoy día la información de los bienes materiales, ¿cierto?, está contenida digitalmente, y eso permite que podamos hacer todos estos intercambios sin contacto físico, y eso igual es loco. Bueno, otros proyectos, ahí en la facultad estamos en esta cosa del ventilador, y sí, bueno, es diseño de productos, ¿cierto? Como cuando pensamos qué somos capaces de hacer, ¿cierto? Veíamos esta semana esa entrevista al presidente de la CPC, ¿cierto? Estaban hablando ahí con el entrevistador de arándanos y cerezas, ¿cierto? Y él se pregunta, bueno, ¿qué más podríamos hacer, ¿cierto? No vamos a estar diseñando moda como Italia o televisores como Corea, ¿cierto? Pero bueno, parece que sí tenemos capacidad de hacer lo que queramos, ¿cierto? Y bueno, aquí vamos a mostrar algunos proyectos que ojalá hagan que el señor se vuelva un poco más creativo, ¿cierto? Hubo también una colaboración con una plataforma que se llama Good Pandas, como un emprendimiento de unos cabros de acá. Y solo una cosa interesante, bueno, es una plataforma de e-commerce, ¿cierto? Pero hay algo interesante que entra como a la discusión, ¿cierto? Abajo hay unos sellos que se le otorgan a cada uno de los productos, dependiendo si son, no sé, por ejemplo, sellos de open source, sellos verdes, cuando están estudiando los ciclos de vida de los productos, sellos de producto nacional, ¿cierto? Sellos de calidad y qué sé yo, y de alguna manera ponen como en discusión la posibilidad de que los productos, ¿cierto?, se valoren por otra cosa que no es como el precio, ¿cierto? Y que tiene que ver con ese desarrollo local. Y bueno, de alguna otra manera, dejando de lado todo lo que ha sido dramático, ¿cierto?, en cuanto a esta crisis, hemos tenido la posibilidad de poder implementar estos nuevos modelos, ¿cierto?, de producción, que nos dan luces también de cómo podrían desenvolverse las cosas más adelante, ¿cierto? Y bueno, también dan de alguna manera un poco como la esperanza de poder pasar desde este modelo de crecimiento, ¿cierto?, que hablábamos, a una cosa que sea más centrada en las personas y el ecosistema. Hay un proyecto que engloba la mayoría de los conceptos que han salido hasta acá. No sé si les interesa la oportunidad de buscarlo por ahí. Se llama Fab City. Y que de alguna manera lo que propone este tipo de proyecto es poder pasar desde poder cambiar, ¿cierto?, del paradigma industrial o un modelo lineal, ¿cierto?, de importación de productos y generación de desechos, ¿cierto?, a un ecosistema más de innovación, que ellos le llaman espiral, en donde se produce con infraestructura y materiales locales, ¿cierto?,
y la información sobre cómo hacer las cosas es la que fluye o circula globalmente, ¿ya? Ay, perdón. Entonces, de esta manera se hace posible pensar en que podemos transitar, ¿cierto?, de un modelo centralizado a uno distribuido, en donde los creativos, los locales, producen respondiendo a necesidades locales, ¿cierto?, con justeza en el consumo de materiales y el uso de energía, ¿cierto? De alguna manera es un modelo de producción que es sin excedente y muy basada en la distribución del conocimiento, ¿ya? Y aquí quisiera enlazar como todos estos proyectos que han sido como respuesta a esta cosa que estamos viendo ahora, ¿cierto? Con un proyecto que estábamos antes de que tuviéramos que irnos del laboratorio, ¿cierto? Y que también se relaciona mucho como con una zona gris, si es que efectivamente nos interesan y queremos implementar este tipo de modelos productivos, ¿cierto? Como el diseño de la manufactura distribuida, y es el tema de los materiales, ¿ya? Nosotros hasta ahora, ¿qué hacemos en el laboratorio? ¿Qué estamos haciendo acá? No sé, por ejemplo, con estos proyectos, dispositivos, escudos, qué sé yo, nos estamos quedando sin material, ¿ya? Estamos ocupando ahora material como de gama media, ¿ya? Materiales regulares, y es porque el material se está acabando en Chile, ¿ya? El material de impresora, que se supone que es barato y todo, y es porque el material es importado, y hoy día hay todo un drama con las aduanas, ¿cierto? Y el material lo están usando en donde los producen, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede con los materiales? ¿Qué rol juegan los materiales? Estos materiales que hoy día nosotros importamos y que viajan también alrededor de todo el mundo, traemos estos plásticos de China, ¿cierto? Que si bien, por ejemplo, el material que nosotros utilizamos, que es PLA, es un material que es compostable bajo condiciones súper específicas, ¿cierto? La infra no está en Chile, claramente, pero además, cuando lo traemos, genera también una huella de carbono tremenda. En algún momento lo calculábamos la huella de carbono de uno de esos rollos equivale a como 15 años de uso de la misma impresora, ¿ya? Entonces, si queremos transitar a estos sistemas de diseño y manufactura distribuida, ¿cierto? No sé, los átomos se materializan localmente y es la información la que circula, tenemos un paso ganado con las tecnologías, la fabricación digital, que son las herramientas que nosotros utilizamos, que son estas máquinas que funcionan controladas por computador, ¿cierto? Como las impresoras 3D, tienen la gracia de que nos exigen, ¿cierto?, utilizar archivos digitales, ¿cierto? Uno tiene que, para poder ocupar una impresora 3D, tiene que hacer un dibujo en el computador. Entonces, de alguna manera, la información siempre queda contenida digitalmente, y eso permite que la información se distribuya muy rápido, ¿ya? Yo puedo mandar toda la información sobre un bien material, ¿cierto?, a cualquier lado por correo, ¿cierto?, y ya que las tecnologías son comunes, se puede eso materializar acá o en donde sea, ¿cierto? Pero algo en donde las tecnologías de fabricación digital no han avanzado mucho, es que son tecnologías que trabajan con materiales muy estándar, ¿ya? Entonces, si uno va a cualquier Fab Lab hoy día en el mundo, ¿con qué se va a encontrar? Con materiales estándar también, materiales que son importados, ¿ya? Entonces, el mismo material de impresora, el, no sé, MDF, el terciado, ¿cierto? Son muy estándares en cuanto a los materiales, ¿ya? Entonces las cosas también se empiezan a parecer mucho. Entonces por un lado tenemos estas tecnologías que nos dan esta posibilidad de fabricar localmente, ¿cierto? Con información global, pero todavía no somos capaces de abordar el tema de los materiales. Todavía no podemos llevar la fabricación local con materiales locales, ¿ya? Entonces, de alguna manera necesitamos tecnologías que sean más flexibles, que puedan de alguna manera acoger la diversidad de los materiales que existen en cada territorio, ¿ya? Hasta ahora las tecnologías, mientras más estándar sea el material, mejor va a ser su performance, ¿ya? Entonces, en ese momento en el laboratorio, esto ha sido hace un par de años, ¿cierto? Empezamos a preguntarnos sobre el origen de los materiales que utilizamos, como les contaba, importamos y viajan por todos lados, ¿cierto?
Pero, ¿cuál es nuestra propia abundancia material? ¿Ya? ¿Cuáles son los materiales que encontramos en el territorio? Sabemos que tenemos esta matriz productiva, somos históricamente agricultores, ¿cierto? ¿Qué sucede con todo? Y empezamos a explorar también un poco el mundo de los residuos, todo lo que quedaba de todos estos procesos, ¿cierto? Bueno, cómo la cosa ha tendido, como los monocultivos, etcétera, etcétera. Y también cuestionando, y aquí son preguntas que vienen bien como desde las disciplinas creativas, como el diseño, o la ingeniería, qué sé yo, la arquitectura, si es que estamos pensando también en el ciclo de vida de los productos que diseñamos, ¿vale? Entonces, en ese momento definimos que eran justamente los materiales los que son el origen del problema, y dada nuestra matriz y los residuos, ¿cierto? Nos preguntamos si podíamos transformar los residuos en recursos, ¿ya? Y hace un tiempo que estamos experimentando con residuos orgánicos del laboratorio. O sea, partimos con residuos del laboratorio y hemos ido extendiendo como las órbitas, residuos domiciliarios, residuos industriales, ¿cierto? Y empezamos a experimentar desde un proceso muy artesanal y muy interesante, porque viene como del mundo es transversal a las disciplinas, ¿cierto? Y empezamos a desarrollar estos biomateriales. Biomateriales tienen un origen orgánico, ¿cierto? Todos los materiales los ingredientes que se utilizan son naturales, ¿cierto? Y se llaman cook it yourself, ¿cierto? Cocínalos tú mismo, ¿ya? Si uno ve el proceso de fabricación, es muy artesanal, es como, se puede comparar mucho como con la instrumental de cocina, ¿cierto? Entonces, tú puedes, en el fondo, con muy poco instrumental, en tu casa o en un laboratorio, poder generar materiales que son biodegradables, ¿cierto? Que vienen de residuos, para el desarrollo de productos, ¿ya? Y finalmente de otro tipo de productos. Bueno, esto ya es como más de las composiciones, ¿cierto? También otra línea de biomateriales que se pueden crecer. Si les interesa, después les cuento más. Equipamiento básico, ¿cierto? De laboratorio. Siempre van a encontrar abajo de la pantalla los links. Si ingresan a esos links les puedo dejar la presentación después si les interesa. Está la documentación de todos los proyectos. Y muy inspirados en una página, una plataforma internacional que se llama Materium, que reúne un montón de recetas de cómo hacer estos materiales, los vincula también a territorios y a diversidad de ingredientes, ¿cierto? Y nos fuimos dando cuenta que todos estos desarrollos de estos materiales tenían alto potencial para lo que nosotros hacemos en el laboratorio, que es el desarrollo de productos, ¿cierto? No sé, por ejemplo, espera, hijo. Entonces, ahí llegó el diablo. Espera, hijito, andate para allá. Entonces, por ejemplo, como les decía, empezamos a trabajar con residuos muy locales, muy del laboratorio, borra de café, el aserrín de las máquinas, por ejemplo, y empezamos a migrar después a materiales o a residuos, ¿cierto? Un poco más industriales, como por ejemplo esto que es una hoja de choclo, ¿ya? Que está mezclada con otros componentes, y que si uno la analiza, sus propiedades en laboratorio, ¿cierto? Es muy similar a cualquier material de ingeniería ultra contaminante, ¿cierto? Y no sé, con un montón de propiedades, filtro UV, translúcido, ignífugo, impermeable, qué sé yo. Y empezamos a tener dos líneas de desarrollo de productos. La primera, que tenía que ver con productos de un solo uso, ¿cierto? No sé, todos estos productos que uno, no sé, va a la cafetería, ¿cierto? Y bueno, lo que se usa corto, ¿cierto? Productos entonces de poco uso y que al momento de descartarlos, ¿cierto? Se pueden tirar a la tierra y tienen ciertos componentes que hacen que la tierra le otorgue ciertos nutrientes, ¿cierto? Y una segunda línea, un poquito más rara, un poquito más divergente, que tiene que ver también con productos de ciclos de vida cortos, ¿cierto? Y en donde después de ocuparlo, me lo como. Entonces, de alguna manera,
considero el mismo cuerpo como un compost, ¿ya? Ahí, por ejemplo, algunos proyectos, estos son de profesionales, estudiantes, de todo el mundo. Las plantas, esa bolsita negra de los almácigos, ¿cierto? Entonces ya no necesito sacar la bolsa desechable, sino que lo tiro a la tierra y hace un intercambio de nutrientes. La de la izquierda, uno de los primeros proyectos de unos estudiantes también, unas pajitas, ¿cierto?, para tomar los jugos, desarrolladas a partir de la kombucha. Bueno, y proyectos de toda índole, mucha exploración formal, ¿cierto?, para entender cómo el lenguaje de estos materiales. Algunos emprendimientos, adhesivos para suplir el típico adhesivo tóxico del MDF, procesos de microremediación, que es regeneración, biodegradación utilizando hongos, por ejemplo, ahí se ve con las colillas de cigarro. Los palitos para suplir todo lo descartable en el sushi, también hay otro emprendimiento. Y proyectos, bueno, interesantes en cuanto a su exploración formal. Y en algún momento nos dimos cuenta que si es que de verdad queríamos asegurar que toda esta exploración y creación de nuevos materiales, ¿cierto?, se incorporara efectivamente en el desarrollo de productos, que es lo que más se hace en el laboratorio, necesitábamos asegurar, por un lado, asegurar la replicabilidad de los materiales, ¿ya? Si yo varío un ingrediente 1 gramo, eso puede impactar en que el material finalmente me quede o muy rígido o muy flexible, ¿ya? Entonces incide muchísimo. Y por otro lado, sabemos que, no sé, el vidrio se trata de una manera, el acero, ¿cierto?, se manufactura de otra manera, hay diferentes procesos. Bueno, ¿cuál es el propio lenguaje de estos materiales? ¿Cuál es su gramática y cómo se procesan, ¿cierto? Entonces, hace como un año que estamos generando este kit, que es Open Hardware, ¿cierto?, siempre abierto, de biofabricación digital. ¿Y qué es lo que hace la biofabricación digital? Es mezclar todo el mundo de la biofabricación, lo que les mostré recién, ¿cierto?, este proceso que es como muy artesanal, de generar materiales a partir de materiales orgánicos, ¿cierto?, biodegradables, con el mundo de las tecnologías digitales, ¿ya? Entonces, este set de máquinas, ¿cierto?, aborda parte del proceso de biofabricación, ¿cierto?, que principalmente es la manufactura, deshidratado y biodegradación. Ya, lo voy a pasar rápido esto, si les interesa después puedo ir ahondando un poco más. Hay una máquina, por ejemplo, que se llama Biomixer, que lo que hace es que tú le pides una propiedad de un material, le pides, por ejemplo, necesito un material que sea poroso o flexible, qué sé yo, y la máquina tiene la posibilidad de trabajar con 5 ingredientes y varía la receta, ¿cierto? Tiene cierta inteligencia para poder fabricar estas láminas con la propiedad que tú le pediste. Bueno, impresión 3D también de materiales en formato pasta, hemos podido imprimir con, no sé, arcilla, que hemos ido a buscar a diferentes regiones, ¿cierto? Algas rojas, ¿cierto?, nacionales, y un montón de materiales. Termoformadora de biopolímero, muy utilizada para poder suplir estos productos de corto uso, ¿cierto?, rotomoldeado, bueno, ya estas cosas son más, como más técnicas del mundo de los procesos, ¿ya? Pero lo importante también, todos estos proyectos han sido publicados desde el principio, ¿cierto? Y ya que han sido abiertos desde el inicio, ¿cierto?, desde el origen, hay una distorsión también en cuanto al tema de la autoría, ¿cierto?, ya que no sé quién puede hacerse dueño de estas cosas, ¿cierto? Han sido diseñadas tan colectivamente, tan transversalmente por diferentes disciplinas, perfiles, estudiantes, profesionales, emprendedores y qué sé yo. Y eso ha permitido que los proyectos se desarrollen rápido, ¿cierto?
y eso, que sean transversales. A mí me gusta harto, una compostera también digital, ¿cierto? Muy para hacerla en la casa, todo es como bien, hazlo tú mismo, ¿cierto? Viene como el do it yourself. Y lo que hace es acelerar el proceso de biodegradación, tiene algunos sensores, ¿cierto? Y una bombita de agua. El propósito de desarrollar y de distribuir la manera de montar y de utilizar estas tecnologías tiene que ver con lo que les hablaba antes, ¿ya? Poder instalar efectivamente un modelo de diseño de manufactura distribuida, ¿cierto? Pero que sea a través de estas tecnologías que son más flexibles, ¿cierto? Y en donde cada territorio puede operar a partir de su propia abundancia material. Danisa, ya ¿Sí? estamos en el tiempo más o menos para que los niños hagan sus preguntas también. Esta es mi última lámina. Ya. Bueno, ¿qué cosas pueden ser relevantes desde la perspectiva de la apertura de estos desarrollos de tecnologías con aplicaciones como muy directas y muy locales? Bueno, hay algo como con volver a los tiempos, a los ciclos naturales, ¿cierto? De los ecosistemas, volver a otros tiempos, ¿cierto? Cuando uno desarrolla todo esto de la biofabricación y qué sé yo, tiene que adaptarse también a esos ritmos, temporadas, ¿cierto? Tiempos, es otro ritmo que es distinto a la cosa industrial, ¿ya? Bueno, lógicamente que agregarle valor, puede ser que seamos súper agricultores de históricos y qué sé yo, y vale, podemos seguir plantando, ¿cierto? Ojalá diversificar, sí, esa matriz industrial y poder agregar valor a través de todos los residuos que se generan, bueno, no solamente en el mundo industrial, sino que, no sé, el 70% de los residuos son orgánicos, ¿ya? Y lógicamente tener un impacto en la calidad y la diversidad de los trabajos, ¿cierto? Bueno, ahí hay otra discusión, ¿cierto? Pero lo importante es poner sobre la mesa la discusión de la posibilidad de instalar nuevos modelos productivos, ¿cierto? Que sean más horizontales, que sean de conocimiento abierto, en donde se diluye, ¿cierto? La autoría, ¿cierto? Y en donde se pueda generar más desarrollo, ¿cierto? Utilizar, adaptar, hackear infraestructura tecnológica, ¿cierto? Y eso, como también poder generar este otro tipo como de relaciones sociales y esta otra manera de hacer las cosas, que es distinta a como nos han enseñado siempre, ¿cierto? Así que eso, ahí cierro. Ya. Muchas gracias por la presentación. Vamos a pasar entonces ahora a las preguntas. Con las manos arriba. Ya, tenemos a la pregunta de Horacio. Ahí. ¿Se escucha? Sí. Ya. Bueno, primero felicitar a ambas exponentes, muy buenos exposiciones. Y Paul, quería preguntarle si por lo que les ¿es el copyright en el sentido de qué otros efectos positivos? Y la Danisa, respecto Oh, cómo ella ha podido trabajar. ¿Aló? Horacio, Sí. es que no te escuchamos nada, como que se pegó. Así que si quieres la puedes escribir y la leemos. Ah, ya, la voy a escribir mejor entonces. Horacio, igual entendí, si me preguntáis si tenía efectos ya. positivos el copyright. Es que yo Sí. tenía... Por si acaso, porque la de la Anisa creo que no se escuchó nada, pero la mía al menos creo que era eso, ¿no? La voy a repetir en todo caso en el chat.
Oye, yo quería felicitar a las Anisa por lo que hacen, ¿no? Que es impactada, fabuloso lo encuentro. Gracias. Sí, Qué bueno que les... muchísimo. Oye, Paula, a Sí. todos, hay que invitarlos allá al laboratorio. Es bonito, es un laboratorio bonito. La gente se quiere mucho. Sí, no, y también decirles que yo también voy a dejar la presentación, y si ustedes se meten a copiamuerte.org, nosotros tenemos licencia abierta también, y de hecho tenemos licencia como que uno la puede, o sea, efectivamente la pueden imprimir y comercializar hasta ese punto. Lo hicimos con todo, así que lo pueden comprar y ayudar a la fundación que editó el libro, pero también lo pueden descargar gratuitamente. Y por si acaso. Mientras que Horacio, ahí le escribió, ya. Dice, SCR una manera de trabajar errada desde su inicio, en el sentido de generar más limitaciones que otros efectos positivos. Ya. Bueno, el copyright, como de hecho una de las mayores defensas que se hace, es una carta que escribió Diderot en el siglo XVIII en Francia a favor de la propiedad intelectual. Y siempre ha sido muy controversial ese texto, porque Diderot además odiaba a los imprenteros franceses. Y se llama Carta a los libreros y qué sé yo. El imprentero y el librero eran lo mismo en esa época, y acá en Chile también. O sea, aquí en Chile cuando recién llegó la imprenta, que fue mucho después. Y lo hizo porque pensó que la situación del contrato podía darle alguna ventaja a los autores de al menos tener algún tipo de grado de administración respecto a su obra. Es decir, por ejemplo, porque igual es un tema, o sea, igual hay cuestiones que tú tenés que regularizar, porque por ejemplo, no sé, si tú haces una obra explícitamente antirracista, y luego alguien agarra un personaje, que los personajes también están bajo derecho de propiedad intelectual, y lo hace explícitamente racista. Es como que te sentí un poco como que, ¿pero qué pasó? Como que eso está bien, eso está mal, qué sé yo. Porque de hecho Diderot, que hizo la enciclopedia, se lo cambiaron mucho, qué sé yo. Hasta ahora, de hecho, lo que pasa en general con la industria cultural es que la industria cultural nos suelta mucho los datos, pero los datos que uno dispone, y es que en realidad en este minuto el único que gana es el que le da el palo al gato, y ese es un porcentaje muy, 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 muy bajo de los artistas. De hecho, por ejemplo, para ganar plata por Spotify, como el sueldo mínimo en California, te tienen que reproducir la canción como 8.000 veces. O sea, son cosas como bien como de locura. Pensemos que los autores siempre han estado o bajo el mecenazgo, o sea, bajo como las monarquías, o también involucrados en el mundo político, o sea, por mucho tiempo actuaron dentro como de las embajadas, etcétera, o en las universidades. Pero por copyright, exactamente, excepto que si hay en Chile, por ejemplo, Pablo Simonetti, es muy poco el porcentaje. Nosotros ahí como que vimos porcentajes de autores que se dedicaban a eso y no resuelve el problema. Yo creo que lo que sí pasa es que hay que hacer como ahí un duelo de parte de los autores, que me encanta como la Anisa lo puso, como que lo veía siempre como algo muy positivo, que se diluye la idea de autor. Y yo creo que ahí tienen que hacer un duelo, que se diluya la idea de autor. Tienen que aceptar que se tiene que diluir, porque además quien haya escrito un libro pasa por editor, pasa por un montón de cosas. También es súper difícil decir, oye, yo escribí esto. Eso es súper relativo. Eso es como, o lo leíste o no sé qué. Entonces, así como que yo te podría decir que ella te traído ventajas, no sé. Trajo más libertad en el sentido de que democratizó, porque las ideas se pudieron, en el fondo el mercado logra, o al menos te logra por un tiempo esa ilusión. O sea, ya no está ahí bajo como el yugo de la monarquía, en ese sentido. Gracias, Paula. Ahora vamos, en honor al tiempo, vamos a hacer las preguntas de Melissa, Fernanda, Juan José y Danitza. Así que voy a darle la palabra a Melissa Alarcón. Ya, hola. Yo quería preguntar desde la perspectiva de alguna de ustedes o de ambas, ¿qué
cambios principales y de raíz harían ustedes para poder generar una divulgación del conocimiento científico para todos? Eso. No sé quién quiere responder. Dale tú, po. Morir. No, yo creo que los cambios son más bien culturales. O sea, cuando entramos a esa discusión sobre el tema de la autoría, y efectivamente es tal cual como dice Paula, o sea, hay una cosa, la persona tiene que rendirse a la idea de que las cosas cambiaron y ya no es la manera de hacerlo. No sé, en el mundo académico, si no son cambios que impulsen los propios académicos, los investigadores, es algo que no se va a dar desde las macroestructuras, ¿cierto? Entonces, yo creo que lo principal tiene que ver con un cambio de cultura que debería venir desde las personas, ¿cierto? Para poder impulsar cambios tan sustanciales y profundos como eso, y cambios que finalmente están orientados a otras cosas, a cosas mucho más colectivas, ¿cierto? Son modelos que son mucho menos competitivos, entonces creo que es fundamental que también sean cosas que son impulsadas desde las personas. Y yo creo que donde más se ven este tipo de instancias son en iniciativas que son mucho más de abajo hacia arriba que estructurales, ¿cierto? Entonces, yo creo que esas iniciativas son las que van insistiendo, instalando temas. No sé, yo, por ejemplo, con todo este tema del open source y qué sé yo, es primera vez que escucho como de una autoridad nombrar esa palabra. Si es que esa palabra, open source, no le podía salir de la boca. Entonces, y esto no es nada que hay una capa social, ¿cierto?, que está insistiendo, poniendo las reflexiones sobre la mesa, las acciones sobre la mesa, ¿cierto? Y yo creo que por ahí va la cosa. Yo solo quiero agregar que todo conocimiento, y todo conocimiento científico en particular, es altamente ideológico. Y por lo tanto, uno nunca debe olvidar eso. Por eso autoras como Donna Haraway, Karen Barat, que deconstruyen y ven otros estados de la ciencia, por eso a mí como que yo tengo siempre aprensión, como que el científico por ser científico no es bonachón, es ideológico. Totalmente, como son los algoritmos y todo, hasta lo más digital es ideológico también. Sí, pues, todo esto es una pelea ideológica. Ya, vamos a pasar a la pregunta entonces de Fernanda. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Mi pregunta va para Danisa, que cuando ella empezaron el proyecto, ¿siempre fue la base de distribuir este conocimiento? Y tengo otra pregunta. Hoy día hay mucha competencia entre países de crear ciertas cosas. No sé, por ejemplo, ahora con el coronavirus, de crear una vacuna, etcétera, y finalmente a veces se cierra el conocimiento, y eso, bueno, de ser malo, ¿en qué podría afectar más que nada cerrar el conocimiento y no compartirlo? Eso. Sí. Gracias, Fernanda. Con la primera pregunta, sí. O sea, nosotros todo lo que hacemos es abierto y vamos en contracorriente de la universidad. Yo es como, si no puedes con ellos, confúndelo, como esa frase, entonces me pongo a hablar puras cosas, bla, 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 y como que de alguna manera ha pasado como piola, pero todo en internet, y está documentado, pero todo, por cada proyecto. Tenemos talleres de open source, ahora vamos a lanzar unos virtuales, que nos hemos tenido obligados a meter en esta cosa. Entonces ha sido todo un desafío también para nosotros de cómo poder estimular a las personas que desarrollan los proyectos para que los documenten y entiendan cuáles son los beneficios de abrir estos proyectos, ¿cierto? Pero para nosotros es súper evidente, cuando nosotros abrimos los proyectos, empiezan las colaboraciones, y eso hace que los proyectos se desarrollen mucho más rápido, y ahí lo conecto, y integrando miradas diversas, ¿cierto?
Hay algo volviendo al tema de la autoría también, cuando hay un proyecto que está desarrollado individualmente, especialmente si está orientado a resolver desafíos grandes, ya de por sí eso es como dudoso, ¿cierto? Entonces, abrir la cosa te permite integrar nuevas miradas, ¿cierto? Diversas, y que los proyectos en la práctica avancen muchísimo más rápido, ¿cierto? Y ahí lo conecto con la segunda pregunta sobre esta exclusividad y lo que ha pasado ahora con las patentes y qué sé yo. Claro, lógico que los proyectos se vuelven más lentos en estas carreras espaciales ridículas, ¿cierto? Que están en todos lados, ¿no? En todos lados, es así. Hace que las cosas se desarrollen muchísimo más lento. Podrían estar equipos de investigadores colaborando, ¿cierto? Abriendo puertas para las validaciones, para no sé qué. Cada país tiene también su expertise en diferentes ámbitos y podrían estar armando cadenas colaborativas en vez de investigadores aislados, sufriendo, ¿cierto? Estresado, porque además que fome. Y eso, pues. Así que claro que afecta el desarrollo. Bueno, ahí la Paula también mucho habla de eso en el libro, como no sé, finalmente generamos capas de países periféricos donde no les llega el conocimiento, quedan atrás porque no tienen acceso, no tienen plata para pagar las patentes para poder acceder a esos conocimientos. Con algo que son bienes comunes, entonces, sí. Hay vacunas que no han salido al mercado porque han estado años esperando ser pasadas por una comisión de un paper, para hacer paper. Exacto. O sea, entonces, a ese lado. llega a ser incluso negligente, y es increíble un sistema que se ha sostenido tanto tiempo. Bueno, está claro igual para dónde va la cosa, pero sí, ya como que es momento ya, o sea, de que se acabó, ¿cierto? Hay 80.000 otras maneras de hacer las cosas, y realmente esta es la menos conveniente. Hoy día, en épocas de crisis, que vamos a tener que someternos a estas cosas, ¿cierto? Nos creíamos súper bacanes, y ahora cachamos que no somos tanto, y vamos a tener que estar todo el tiempo muy alertas, en constantes desarrollos. Lo mismo en Chile, si no atinamos rápido, no vamos a sobrevivir. El presidente de la CPC hablaba de los antioxidantes de las berries. No vamos a sobrevivir comiendo berries, porque además las exportan, aquí no nos llega ni una. Así que sí, ya es hora. Gracias. Y vamos a pasar a las últimas dos preguntas de Juan José y Francisco Chávez. ¿Las vamos a hacer las dos al mismo tiempo para que vayamos más rápido? Hola, muy buenas las presentaciones. Mi pregunta es para Danisa. Quiero saber cómo me introduzco al mundo del diseño digital, cómo lo haría uno. Solamente he visto eventos por ahí en Facebook que hicieron durante el año pasado. Más bien eran comunicados que iban a hacer charlas o talleres, pero la verdad nunca vi uno, o nunca pude encontrarlo. Sí, bueno, hoy día hay mucha información en internet, puedes partir hoy día buscando en cualquier lado. Diseño digital, a ver software Fusion, que son esos software para hacer modelos colaborativos, qué sé yo, Fusion 360. Si te quieres meter en el mundo Fab Lab y el tema de la fabricación digital, además del modelado, qué sé yo, nosotros, bueno, no se puede decir normal, comúnmente hacemos muchos talleres gratis, abiertos. Si te metes ahí en las redes sociales, te puedes inscribir a cualquier taller. Son como 14 tipos de talleres más o menos que se dan. El primero siempre es como, bueno, diseño orientado al desarrollo de productos, por ahí en modelado 3D orientado a la fabricación, y tú mismo te puedes ir construyendo algo, ¿cierto? Dependiendo de lo que quieras aprender. Así que eso, está todo abierto y gratis. Por lo pronto, estamos ahora trabajando en 5 talleres digitales, ya que los vamos estamos trabajando toda máquina, ya somos medios tecnológicos, pero malo para esto de lo virtual, así que ya estamos trabajando en eso y esperamos liberarlos pronto. Va a haber uno de diseño orientado a la fabricación, que ese por ahí debería partir, biofabricación con materiales domésticos, ¿ya? Para los que se motiven por ese mundo, documentación de proyectos open source, y un
esto que no me acuerdo. Impresión 3D y tecnologías aditivas. Así que prontito ahí por las redes sociales lo publicaremos. Pero también nosotros somos prescindibles, o sea, está lleno de información en internet, podéis navegar eternamente. Vamos con la pregunta de Francisco. Ya, bueno, yo quiero felicitar tanto a Paula también como a Danisa, digamos, espectacular, digamos. Yo quería hacer solamente una reflexión para que piensan ustedes, digamos, y de alguna forma que nos ayuden a esto que está haciendo la NIT. ¿Qué debemos decirle a la NIT de cómo tenemos que hacer la ciencia? Por favor, denos unos tips para que en esta encuesta que han hecho hagamos algo al respecto, digamos. ¿Cómo consideran más un proyecto que se haga de la forma en que lo hacen ustedes como mejor evaluado que un proyecto que capaz que tenga otro sentido? No sé si... Pero la observación que quería hacer de general era ¿qué piensan ustedes si el tema de la propiedad intelectual tiene algún sesgo de género? Porque yo no sé, a mí me parece como que la propiedad intelectual y todo este patentamiento es muy masculino, muy darwinista, y sin embargo, me parece que el Creative Commons es más feminista, más Marguli, más cooperación, digamos. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Ya, bueno, de hecho, quería tomar eso a propósito del Creative Commons, porque en los 70 se inventó un dispositivo de una feminista que lo que hacía era como que para evitar como los calambres menstruales, te absorbía la menstruación de una, ¿ya? Y tenía 7 días abortivos. El punto es que hubo toda una controversia por eso, y finalmente quería que fuese, de hecho también hicieron muchos manuales, no existía como internet, entonces había muchos manuales para que tú hicieras tú mismo cosas. Lo tuvo que patentar para que otro no lo patentara. Por eso es súper bueno este tipo de patente que te impide como que otro patente lo tuyo, ¿ya? Efectivamente, la propiedad intelectual, o sea, el liberalismo en sí, y esto lo hizo una famosa feminista, Karen Paterman, te debe decir que siempre detrás de un individuo hay un hombre, partiendo de ese hecho. Y por eso autoras como Donna Haraway, que yo les recomiendo mucho, son muy importantes porque fueron las primeras en poner como atención respecto a las formas masculinas de desarrollo de la ciencia, ¿ya? Y no tiene que ver con que existieran o no existieran científicas, tiene que ver con el pensamiento y el tipo de subjetividad y de regímenes de subjetividad que ahí se estaban creando. Por lo tanto, sí, son digamos que ámbitos bastante patriarcales, ¿ya? Que funcionan en esas lógicas, ¿ya? A diferencia de las lógicas que por ejemplo, los feminismos, las olas feminismas en general han impulsado. A mí hay un tema que en particular, y que recién se está tocando hace, yo diría 3, 4 años, que creo que es fundamental cuando vamos a empezar a hablar de tecnología, que tiene que ver con la ética del diseño de los dispositivos, que ya no tiene que ver solo con la ética y el uso seguro de los datos, ese es un punto, ¿ya? Sino que tiene que ver con la ética de tu diseño. Por ejemplo, está esta lamparita Alexa, que los niños tuvieron que aprender a decir por favor para que se utilizara. Entonces ya, por favor está bien, pero la pregunta es, ¿tú querés que una máquina o un algoritmo modalice o enseñe a los niños y niñas cómo comportarse? Twitter hoy día anunció que va a sacar una aplicación, o sea, va a sacar como una alerta que si tú retuiteas un artículo que no leíste te va a avisar. Detrás de eso no solo está el hecho de, como claro, uno puede decir, bueno, es para evitar fake news, qué sé yo, pero eso implica, por ejemplo, que Twitter va a tener que definir cuál es la noción de lectura. ¿Por qué Siri es una mujer amable, complaciente y que nunca te dice que no? Bueno, porque ahí hay un sesgo sexista que se reproduce. Y que, por ejemplo, no es la única razón, pero no es extraño que solo el 10% en el mundo de la inteligencia artificial trabajen mujeres, solo el 10%. O sea, efectivamente hay un problema de género que no es menor en la ciencia, bueno, en general en el conocimiento y en el mundo de la humanidad, y quienes hemos trabajado en academia sabemos que además eso es todavía más profundo. No sé si responde a tu pregunta. Ayer Ricardo Baeza, dando una conferencia en el Departamento de Ciencias Computacionales de la Universidad de Chile, hablaba de los liderazgos femeninos que han enfrentado la pandemia. Son 21 primeras ministras o jefas de Estado, mujeres, y exceptuando Bélgica, ninguna lo hizo mal. Y fíjense que decía que algo tenían en común todas las líderes mujeres, que ninguna se comparaba.
con otro país, digamos. Es decir, esa idea de comparación, de siempre estar comparándose con algo, es muy masculina. Yo en general tiendo a ser poco, no me gustan mucho los esencialismos, ¿ya? Voy a partir por ahí, como por el hecho de ser mujer, qué sé yo. Pero sí me parece que históricamente, por ejemplo, los roles domésticos han estado atribuidos a la mujer. Eso es una cosa histórica, ¿ya? No tiene por qué ser así, pero es histórico. Entonces uno se pregunta frente a crisis como esta, quizá la clase política debería mirar como qué pasa en el mundo doméstico, donde son las mujeres las que de alguna manera organizan situaciones familiares que no son simples, que a veces, o sea, de hecho en Chile, digamos que además en general los padres están ausentes, etcétera, que tienen una serie de realidades. Y esa vida doméstica, en cambio, es súper menospreciada. Es menospreciada monetariamente porque no es remunerada, pero además es menospreciada en términos de lógicas de vida, ¿cierto? Entonces, más allá de un esencialismo de que las mujeres, no sé, hay algunos psicólogos cognitivos que tratan como de decir que hay algo como con la programación y lo femenino y qué sé yo. Yo creo que para ciertas cosas del neoliberalismo, por ejemplo, las mujeres estamos mucho mejor preparadas que los hombres, porque, por ejemplo, tenemos habilidades de lenguaje que hemos aprendido a desarrollar mejor, y este es un mundo comunicacional actualmente. Entonces se ven como más rezagados por eso, por ejemplo, que ya la fuerza bruta no tiene mucho espacio, pero yo nunca lo llevaría al plano de lo esencial, pero sí, o sea, no deja de ser llamativo lo que pasa. Ahora, son países, cada país también tiene su contexto, y es súper difícil también encontrar una única causa. Eso. Ojo, habían primeras ministras africanas y asiáticas también, ojo, no eran solo europeas. No, sí. Pero me refiero como solo atribuirlo a eso, pero creo que efectivamente, más allá de ser como mujer y como ser multitask, y como todas esas como retóricas, porque ya la idea de como habilidades blandas ya es muy machista, ya es como un dispositivo muy sexista. Bueno, solo eso, pedirles que nos ayuden, por favor, a que esta encuesta que está haciendo la NIT para los temas nos ayuden a que podamos los científicos de alguna forma colaborar con que podamos tener una ciencia más abierta. Eso. Muchas gracias a todos y a todas. Sí, obvio, sí. Ya, vamos a hacer la última pregunta de que habíamos planeado, que era la de Danitza, y dice: hola, quería preguntarle a Danitza si se aplicará una cultura de reciclaje en Chile. ¿Sería posible desarrollar materiales propios para las impresoras 3D? Y pensando en el supuesto de que dichos materiales ya están patentados, ¿qué barreras legales existen para la creación de estos? Les presento a Román. Muerte al teletrabajo. Bueno, en cuanto al tema del reciclaje, para el mundo de la sustentabilidad y qué sé yo, lo que se genera innovación desde ese ámbito, el reciclaje en realidad es como la solución como más reactiva, ¿cierto? De alguna manera no soluciona el problema, sino que es como un parche, ¿cierto? Perdón. En crisis. Es como un parche, ¿cierto?, a lo que hacemos mal, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, toda la discusión desde ese ámbito hoy día es que en realidad todos estos temas de los ciclos y qué sé yo deberían incorporarse al principio, y eso es en el diseño, ¿cierto? Entonces, ahí está el otro cachorro. Entonces, de alguna manera los materiales, por ejemplo, juegan un rol súper relevante en eso. Como les contaba en alguna parte de la presentación, hoy día se están generando estas plataformas que se han encargado de liberar, ¿cierto? Liberar todas las recetas y todos los ingredientes, ¿cierto? Que tienen estos biomateriales que debiesen ser por donde, como los materiales del futuro, ¿cierto? No podemos seguir utilizando estos materiales de ingeniería, super performance, qué sé yo, que tienen destruido todo, ¿cierto? Entonces, por suerte, desde el principio, desde que se empezó a trabajar con este tipo de desarrollos, que en realidad es bien paradójico, porque es como súper nuevo y súper antiguo a la vez, ¿cierto?
se liberó todo, está todo liberado, todos los ingredientes, las recetas, todo, ha habido como un ímpetu de alguna manera desde el principio, dentro de equipos de desarrollo, de investigadores, ha sido muy, muy raro lo que ha pasado con este mundo de la biofabricación. Así que si es que está todo abierto, todo publicado, todo liberado, ya no hay vuelta atrás. Eso, eso es lo mágico también de liberar, como que ya no hay vuelta atrás. Así que espero que esta nueva forma de enfrentarse al mundo material, a los materiales, ¿cierto? Sea desde el principio distinto y termine siendo distinto. Así que, y a veces hay que portarse mal, además. También, por favor, sí, también. Sí. Bueno, eso. Muchas gracias a Paula y Danisa por participar. Muy interesantes sus presentaciones. Espero que a los chicos igual les hayan gustado. Y para cerrar, queremos recordarles que la próxima semana son las presentaciones de los anteproyectos. Así que espero que se estén preparando. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí, se pasaron, gracias. Gustazo, Paula. Bien, sí, no, un gustazo. Vamos a estar en contacto. Estén bien, chao. Chao. Gracias.